La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Robert Paulino Ramírez. Él es director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la prestigiosa Universidad UNIBE. El doctor Paulino es graduado de la UAS, pero tiene varias especialidades en el Michigan State University, en McGill University, en Harvard University, y también ha sido profesor en los Estados Unidos. Tiene un currículo también que nos tomaría como 10 minutos tratarlo. Buenos días, doctor Paulino, bienvenido al Telematutino 11. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación en compartir nuestro trabajo y lo que viene haciendo nuestro equipo con su teleaudiencia. Gracias, doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Doctor Paulino, para ponernos en contexto con el gran público, yo quisiera que usted explique, primero, qué es el Instituto de Medicina Tropical de UNIBE y qué es el genoma. El Instituto de Medicina Tropical y Salud Global, el nombre completo, es el Centro de Investigación en Salud de la Universidad Iberoamericana. Estamos localizados en el campus de Los Ríos, cerca del Hospital de la Diabetes, que es nuestro hospital escuela. El Instituto de Medicina Tropical nació en el 2017, es un centro multidisciplinario. No solamente trabajamos con enfermedades comunicables, sino que también trabajamos con enfermedades no comunicables, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. El Instituto de Medicina Tropical fue creado para dar y identificar las características propias de enfermedades en latitudes como el trópico, como nuestra área, nuestra región. Sin embargo, el concepto de medicina tropical surge justamente de entender cómo el mundo tiene disparidades de acceso, disparidades de calidad de servicios, etcétera, etcétera, por población, basado en características propias de cada país. Lo que hemos visto en los últimos años es que el clima, los factores climáticos, los factores geográficos han ido cambiando, y por esa razón se ha utilizado el concepto de salud global para tener una perspectiva un poco más amplia de lo que son las enfermedades en el momento actual. Porque, por ejemplo, Estados Unidos no se consideraba un país tropical, no se encontraba necesariamente entre los trópicos. Sin embargo, ya Estados Unidos tiene circulación endémica de virus como Zika, de virus como el dengue, etcétera, etcétera. Por esa razón, tenemos que ver las enfermedades tropicales de un concepto un poco más amplio. Que desde el punto de vista del genoma, algo que usted me preguntaba, ¿qué es un genoma? Un genoma es el set completo de letras que conforman a un individuo determinado, de cualquier especie. Todas las especies actualmente en nuestra Tierra, en nuestro planeta, están compuestas por 4 letras fundamentales. A esas 4 letras nosotros les conocemos como bases nitrogenadas, porque tienen nitrógeno en su estructura. Y esas 4 letras se van ordenando para conformar un set completo que es idéntico en cierto punto a otra especie, a otro miembro de la misma especie, pero que tiene una variabilidad dentro de sí mismo. Es decir, por ejemplo, usted y yo pertenecemos a la misma especie, somos Homo sapiens sapiens, pero la conformación genómica de usted viene de su mamá y de su papá, además de tener modificaciones que son propias de usted. En el proceso de recombinación, esas letras se intercambian, se ponen en un orden diferente, y por esa razón, a veces cuando nosotros hablamos de mutaciones, la gente piensa que una mutación es algo negativo, pero una mutación es cualquier variabilidad que tiene un genoma determinado en una especie determinada. Es decir, que por definición todos somos mutantes, si queremos definirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, tenemos variabilidades que son mutaciones que pueden tener un sentido, pero pueden tener no sentido. Las que no tienen sentido, en algunas ocasiones se expresan, y las que tienen sentido también. Por lo tanto, es en la expresión nuestra que ocurren las diversidades, es decir, en el fenotipo. Los virus tienen genoma, al igual que nosotros.
Ok, doctor, desde la aparición en el país del coronavirus, el instituto al cual usted pertenece, usted dirige, el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE, ha estado haciendo sus aportes, ha estado dando a conocer sus investigaciones, hallazgos, estudios, etcétera, y opiniones. En el caso de nuestro, que somos una isla, que tenemos nuestras propias características, este tema de, creo, como ustedes le llaman, SARS-CoV-19, ¿cuál es el comportamiento que ha tenido con relación o con la diferenciación a otros países? Nuestro clima, cómo somos hechos, el genoma nuestro, le ha dado características diferentes y se puede hablar de que en la República Dominicana hay un COVID diferente al que hay en otros países o que ha habido una mutación. Bueno, lo primero, no me lleve hasta el 19, por favor. Déjeme en el 2. Ahora tenemos dos coronavirus. SARS. Que usted me decía SARS-19, hasta susto me dio. Yo dije, bueno, ahora sí que se va a poner buena la cosa. El SARS-2 en la República Dominicana circulando ha cambiado. Tiene lo que nosotros conocemos como una divergencia. Las divergencias son la variabilidad que ocurre con un patrón o un genoma de referencia. Es decir, en el 2019, cuando se reportaron los primeros casos en Wuhan de pacientes sospechosos con una neumonía parecida a la enfermedad de SARS que pasó en el 2002-2003, los investigadores lograron por primera vez en la historia, comparándolo con otros virus que habíamos tenido antes, en menos de 2 meses poder secuenciar el set completo de letras que tenía ese virus que estaba circulando en China en ese momento. Es decir, que ellos lograron hacer el mapa completo de los 30,000 pares de bases, que es lo que tiene el virus. El SARS coronavirus 2 es de ARN, es un virus muy simple comparado con otros virus de ADN, por ejemplo. Sin embargo, su característica genética nos llevaba a entender que podía ser muy similar a otro que ya había estado circulando. Y en hecho, eso fue así. El 79% de su genoma es idéntico al SARS coronavirus 1, que fue el que yo le hago referencia del 2003. ¿Qué ha pasado? Que según el SARS coronavirus 2 se ha ido moviendo dentro de las poblaciones, ha ido agregando algunas modificaciones en su genoma. Es decir, que el SARS coronavirus 2, que salió de China y se fue a Europa con los seres humanos, cambió ligeramente. La tasa de mutaciones que ocurren en el SARS coronavirus 2, si la comparamos con el de influenza, son muchísimo menores. Eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, nosotros tenemos que darle seguimiento estricto a cómo van cambiando los virus que son de emergencia, como este, o sea, que son nuevos en nuestra población. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos respondemos diferente de población a población. Desde Italia hasta República Dominicana, la divergencia, es decir, la tasa de cambio que se ha ido acumulando, si lo comparamos con Wuhan, es de un 6 hacia un 11%, que son las secuencias que nosotros tenemos circulando en la República Dominicana hoy día. Entonces, la pregunta sobre si el virus está cambiando o si tenemos un virus completamente distinto hacia en la República Dominicana, la respuesta sería, sí tenemos cambios, pero el virus se está comportando en nuestra población basada en su interacción de las características nuestras. Es decir, nosotros tenemos tasas de trastornos respiratorios diferentes a la de otros países. Por lo tanto, la mortalidad en otros países puede ser mayor o puede ser menor a la de la República Dominicana. La interacción viral, o sea, la virología básica, nos enseña que la respuesta o el resultado de una infección viral va a depender de cómo el hospedero responde a ella. Que son para nosotros muchísimos problemas del científico, cada persona responde en muchas ocasiones de manera distinta a la infección. Y eso es lo que, desde el punto de vista científico, nos genera a nosotros un gran reto,
¿Por qué? Porque tenemos que aprender más y más y más cada día sobre una entidad completamente nueva en nuestro espacio de reproducción. Doctor, Así es, tengo doctor. entendido que ustedes tuvieron apoyo o colaboración de un instituto del exterior para poder realizar la secuencia del genoma del COVID o del SARS, como usted dice, SARS-CoV-2 en República Dominicana. Esta colaboración surge curiosamente de una llamada del Ministerio del Exterior, una representante del Consulado de Italia, que me decía, mira, nosotros tenemos un acuerdo con el Instituto de Biotecnología y Genética de Trieste en Italia y quisiéramos que ustedes se conozcan. Y le dije, bueno, pero sería fantástico. En ese momento estábamos hablando de mediados de abril aproximadamente, de marzo. Ya habíamos tenido los primeros casos en la República Dominicana y Panamá había estado trabajando ya con las secuencias del virus circulando en su país. Y yo le decía, pero ojalá y pudiésemos establecer alguna colaboración que pueda ayudarnos a validar resultados locales con la plataforma que ellos tengan. Entonces, el Instituto de Biotecnología, un colaborador, el doctor Marcelo Alessandro, a través de Joan Peña, que es representante de la República Dominicana en Italia, nos ayudaron a diseñar un sistema de validación de resultados que nosotros pudiésemos obtener aquí. Una de mis colegas, la doctora Eileen Riego, que es la encargada del laboratorio de biología molecular del laboratorio clínico referencia, y doña Patricia León, que le agradezco muchísimo por la apertura, bueno, pues diseñamos lo que nosotros entendíamos que podíamos hacer, identificamos casos que son conocidos como efectos fundadores en la República Dominicana, es decir, un efecto fundador es el primer o los primeros virus que se puedan encontrar en una población determinada, dependiendo del periodo o de semana epidemiológica en la que hayan sido identificadas. Por lo tanto, seleccionamos casos que estuviesen relacionados con esos momentos de las provincias de mayor afección, de la provincia de Duarte, de la provincia de la Altagracia y del Distrito Nacional. Y obviamente identificamos esas muestras en diferentes momentos para poder ver qué iba cambiando, qué iba pasando. ¿Qué encontramos? Que las primeras muestras tenían una mutación, que es la D614G, que se encontró también en Italia, que confiere al virus una alta tasa de transmisibilidad, lo que explicaba la explosión de transmisión que nosotros tuvimos en provincias como el Distrito Nacional y la provincia de Duarte, y obviamente ya sabemos la historia epidemiológica de lo que pasó en las dos provincias. Entonces, ¿qué pudimos observar también en las muestras que analizamos? Es que a pesar de que teníamos un efecto fundador con una mutación que confería transmisibilidad, bueno, pues también tenía otras variabilidades, o sea, tenía otras mutaciones que cuando la comparábamos con Wuhan, le confería un perfil de cambio que se iba agregando. Nosotros estimamos, basado en estos hallazgos, que la acumulación de mutaciones es entre un 1.5 a un 2%, lo cual para un virus de ARN es bajo. Eso hay que aclararlo. Y que nos ayuda a poder preparar el perfil demográfico o perfil geográfico adecuado para cuando podamos tener vacunas específicas, bueno, pues podamos saber si las vacunas funcionarían o no. Porque esto es importante. Bueno, existe una plataforma internacional, que es la plataforma de GISAID, que fue creada por el gobierno, es una iniciativa del gobierno alemán, para que los investigadores del mundo entero puedan subir y compartir sus hallazgos genómicos a esa plataforma. Y yo poder, por ejemplo, comparar nuestras secuencias con las secuencias de otros países y poder saber si nuestras secuencias tienen alguna variabilidad
con esos otros virus que están circulando en esos otros países. ¿Para qué eso es importante? Si nosotros sabemos dónde estamos desde el principio, vamos a saber a dónde vamos a llegar en el futuro. Y esto es importante porque la mayoría de las vacunas, existen cerca de 200 candidatas a vacunas actualmente, probablemente deben de ya estar diseñándose otras, están diseñadas para poder crear inmunidad contra la estructura externa del virus, es decir, de las proteínas de la espiga, las proteínas de la S, que se encuentra en la parte externa del virión. Si esas mutaciones afectan la estructura de la característica externa del virus, entonces probablemente las vacunas, si son eficaces, van a tener algún impacto en la ineficacia de las mismas a largo plazo. Por esa razón es que nosotros ponemos nuestra información para que sea de uso público, en el buen sentido de la palabra. Los investigadores que están haciendo la vacuna de Oxford pueden utilizar nuestras secuencias y compararlas con las que están circulando en Inglaterra. Pero los investigadores en Texas que están trabajando con otra vacuna también pueden comparar nuestras secuencias con las secuencias que están circulando en Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia? Que nosotros las registramos como República Dominicana, como UNIBE y como ITSER, que es el Centro de Biotecnología de Italia, porque fue una colaboración entre ambas instituciones. Y al momento de poder utilizarla y referenciarla, tienen que referenciarnos a nosotros como país, como equipo. Todos los miembros del equipo son coautores del mismo y por lo tanto forman un registro. Ese registro, todo el que quiera tener acceso a él, solamente tiene que crear una cuenta en NextTrain, que es una plataforma abierta que retrae toda la información de GISAID. GISAID es un poco más para académicos, para científicos, un poco más compleja, pero también se puede hacer y poder tener acceso a la información científica global y entrar a la discusión científica global. Nosotros hemos entrado a esa discusión científica global en materia de SARS coronavirus 2. Doctor, usted nos ha hablado de sus investigaciones, de lo que están haciendo. Actualmente hay un tema. Tenemos meses con restricciones circulatorias, distanciamiento físico, y ha habido como una especie de campaña últimamente en las redes sociales, sobre todo, y grupos que claman porque se flexibilicen esas medidas. ¿Cuál es la opinión suya al día de hoy? ¿Usted cree que aportan el toque de queda, esa restricción circulatoria, o hay otras fórmulas que pudieran usarse en la República Dominicana para romper esa línea de contagio? Mire, tenemos ya desde febrero en República Dominicana aprendiendo de cómo prevenir la transmisión del SARS coronavirus 2. Tenemos desde febrero tratando de entender cómo podemos hacer para que el impacto de la enfermedad no sea abrumadora para el sistema de salud. Sin embargo, cada vez que hemos flexibilizado las medidas restrictivas, lo que hemos visto epidemiológicamente es que hay un aumento y un estrés en el sistema de salud. Desafortunadamente, hoy, al día de hoy, nosotros tenemos un personal de salud en los laboratorios, en áreas de alto riesgo, que se pasan cerca de 12 horas utilizando equipos de prevención o PPE para no infectarse. Y cuando llegan a su casa, llegan nerviosos porque entienden que pueden estar infectados y llevar la infección hacia su casa. Eso tiene un impacto negativo en el personal de salud. Si nosotros estresamos otra vez, como lo sometimos en julio y en agosto, al personal de salud y a toda la infraestructura, también hablo de los laboratorios, nuestro equipo, inmediatamente nosotros entramos al área caliente, como yo le digo, que es el laboratorio de extracción. Nuestro equipo tiene que vestirse completamente y pasarse horas con ese equipo puesto. Si volvemos a estresar el servicio de laboratorio,
no vamos a tener un personal. Recuerden que son personas. Entonces, yo entiendo que estamos desesperados por salud. Yo entiendo que queremos volver a nuestra normalidad como la teníamos antes. Sin embargo, el la COVID nos ha enseñado a nosotros que no vamos a ser los mismos que éramos antes, que tenemos que aprender, desafortunadamente, por la buena o por las malas, a que solamente la prevención del contacto entre personas. Recuérdense que el 80% de la mayoría de las personas que se infectan no desarrolla sintomatología, por lo tanto no hay forma de que usted se entere si una persona está infectada o no, a menos de que se realice una prueba de PCR. Entonces, yo entiendo que queremos levantar las medidas, yo entiendo que queremos salir en la noche. Somos un país culturalmente hablando muy social. Nosotros nos olvidamos de los espacios personales y violentamos los espacios personales a cada rato. Hablamos altísimo, no nos preocupamos si cuando estamos hablando estamos expulsando gotas respiratorias. Entonces, desafortunadamente en la noche se da un fenómeno interesante desde el punto de vista de sociabilidad. Y eso, desafortunadamente, es lo que aumenta la tasa de nuevos contagios. Yo sé que la gente como quiera viola las leyes, yo sé que la gente se pasa la cerveza por atrás, pero esa no es la mayoría. La mayoría se queda en su casa y hace una vida social en la medida de las posibilidades que nos permite ahora mismo nuestra covidianidad. Entonces yo entiendo que tenemos que reinventarnos como especie. Y si no sabemos cómo reinventarnos, entonces no vamos a poder seguir hacia adelante. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Ahora mismo las autoridades, yo sé que también tienen mucha presión de los medios, de las redes sociales, para que ocurra un levantamiento absoluto del toque de queda. Sin embargo, las autoridades tampoco tienen la capacidad de limitar la circulación nocturna si no es a través de un toque de queda o un estado de emergencia. Eso lo dijimos hace meses atrás. De hecho, cuando se levantaron las fases, yo mismo apelé a la conciencia de nuestras autoridades para que eso no ocurriera. ¿Por qué? Porque vamos a tener un estrés en el sistema de salud, y lo tuvimos. Llegó un momento entre julio y agosto que no dábamos abasto. A nuestro laboratorio un día solamente nos llegaban entre 3.000, 2.000 y 3.000 muestras de personas que necesitaban un diagnóstico. Eso es insostenible. Y esa es una de las razones por la cual yo entiendo, desde el punto de vista de medidas de prevención, que tenemos que recorrer. Doctor, con esto del COVID, uno encuentra cantidad de información en las redes y teorías de conspiración. Una de ellas dice que ese fue un virus creado en laboratorio. ¿Cuál es su opinión? ¿Es un virus natural o fue un virus creado en laboratorio? Si estudiamos el comportamiento de los virus, vamos a saber, y todo lo que nos hemos dedicado nuestra vida entera a tratar de entender cómo los virus actúan, sabemos que esto es natural, que esto puede pasar y que puede estar pasando hoy día otra vez y que el año que viene podemos tener otra cosa circulando, O sea, tenemos que estar claros que esta no es una pandemia aislada, que esta va a ser la última pandemia que vamos a vivir. No, tenemos que entender que en los últimos años hemos tenido un recrudecimiento de la dinámica viral. Tuvimos Zika, tuvimos chikungunya, tuvimos un rebrote de los casos de dengue, tuvimos casos de ébola fuera del África Central. Entonces tenemos que entender que esto va a seguir ocurriendo. Tuvimos en su momento el MERS en el 2013, tuvimos en su momento en el 2003 el SARS coronavirus 1 y ahora tenemos el SARS coronavirus 2. No sabemos lo que va a pasar más adelante. Si estudiamos desde el punto de vista genético, genómico, nos vamos a dar cuenta que esto fue un fenómeno simple y llanamente de adaptabilidad. Un virus saltó de una especie a otra, se adecuó a la otra y así sucesivamente. Y eso es bueno volverlo a enfatizar. Es un proceso que va ocurriendo a través del tiempo. No es un hecho aislado, es un hecho continuo. Que nosotros nos demos cuenta que pasa o no pasa es diferente. En 1982
nos dimos cuenta que el VIH era un virus que causaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Pero el VIH, cuando hacemos análisis retrospectivos por análisis bayesianos, nos damos cuenta que fue probablemente un virus que se adecuó hacia los seres humanos en 1908. Quiere decir que el efecto fundador en nuestra especie pasó casi 80 años antes de que nosotros nos diésemos cuenta que estaba circulando con nosotros. ¿Por qué? Por sus características. ¿Qué pasa con el SARS coronavirus 2? Que a diferencia del VIH, produce síntomas. Y produce síntomas severos. Y como produce síntomas severos, pues nos damos cuenta inmediatamente que hay algo raro que está circulando. Pero si tuviésemos virus que pasan desapercibidos y generan infecciones crónicas como el VIH, pues probablemente nos hubiésemos dado cuenta de que está circulando dentro de décadas. Ok, doctor. Y en el caso de la República Dominicana, en sus investigaciones y del equipo que le acompaña, ¿hay algún hallazgo que quiera compartir con nosotros? Dicen que los hombres son más proclives a que le dé el coronavirus. Sabemos que es de altísima transmisión en lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Cuéntanos a ver si puede compartir con nosotros alguna de esas informaciones. La verdad que lo que hemos visto es que no hay una selección ni de género ni de edad para que ocurra la transmisión. Puede ocurrir en cualquier población. De hecho, en julio y agosto vimos que, a diferencia del inicio, en que la mayoría de los diagnósticos ocurrían en personas mayores de 50 años, lo que empezamos a ver era que teníamos población muy joven que estaba infectándose. Aunque el desenlace de la infección no necesariamente repercutía en el desarrollo de los síntomas. Por esa razón, nosotros no podemos establecer que haya una diferencia entre una cosa y otra. Lo que sí hemos estado estudiando es la dinámica del mismo desde el punto de vista de transmisibilidad, o sea, su capacidad de transmisibilidad, y también la presencia o co-circulación de marcadores de protección o anticuerpos contra el virus circulando en la República Dominicana. Desafortunadamente, para aquellos que siempre utilizan, como decía el ingeniero Núñez, las teorías conspirativas de que, no importa, vamos a infectarnos todos y así desarrollamos inmunidad de rebaño, están hablando sin saber lo que están hablando, definitivamente. La inmunidad de rebaño no se adquiere infectándonos todos, sino que se adquiere cuando utilizamos vacunas, y no tenemos una vacuna necesariamente. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros lo que tenemos circulando en la República Dominicana es entre un 6 y un intervalo de confianza hasta un 8 o 9% de personas que ya tuvieron la infección y que han pasado en la infección sin tener ningún problema. Por esa razón, tenemos una población muy alta todavía que puede estar a riesgo de infectarse, pero también de desarrollar manifestaciones clínicas severas. Por esa razón, yo entiendo que todavía tenemos mucho que escribir, tenemos mucho que analizar. Nuestro equipo ha estado trabajando en comunicaciones científicas recientes, que es el rol de la academia. No solamente yo decir aquí con ustedes que hicimos o que encontramos, sino que tenemos que convertir esto en información que nuestros pares científicos la tengan y que también la puedan utilizar otros para tomar decisiones, y que obviamente impacte en el futuro de la historia que escribamos los científicos de esta pandemia. Doctor Robert Paulino Ramírez, muchísimas gracias por estas informaciones tan importantes, y uno solamente le resta felicitar a usted, su equipo y a UNIBE, esa prestigiosa universidad, porque ustedes han colocado a la República Dominicana en el mapa global del COVID. Eso es una gran hazaña. Muchísimas gracias. Probablemente vamos a tener que invitarlo de nuevo porque se nos quedaron muchísimos temas todavía en relación a la enfermedad que tratar con usted, doctor. Muchas gracias por su participación. Un grandísimo placer y gracias por la invitación. Que tengan un feliz día. Gracias, doctor.
Igualmente, gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, y ya casi a la despedida, la recta final del Telematutino 11.